La respiración de Michael no debería sonar así. Eso fue lo primero que pensé. No la veía aún. Solo escuchaba su respiración entrando y saliendo del micrófono del traje, amplificada por el sistema interno de la estación. Un jadeo irregular, con pequeñas pausas que no encajaban con ningún patrón de esfuerzo físico conocido. Michael, dije, confirma ritmo respiratorio. Te está saliendo del rango. No respondió. En el monitor frontal, su silueta flotaba contra el fondo negro. La luz del casco barría el panel exterior del módulo de comunicaciones. Todo parecía normal, demasiado normal. Ninguna fuga visible, ningún impacto claro. Pero el sensor acústico del traje marcaba algo raro. Una vibración de baja frecuencia. No era sonido, no como lo entendemos nosotros. Era más bien presión. Como si el micrófono estuviera captando una oscilación del vacío. Algo que no debería registrarse. «Michael», dijo Michael al fin. Su voz llegó con retraso, fragmentada. «¿Oíste eso?» Sentí un sudor frío recorrerme la espalda, a pesar de que la temperatura interna del módulo era estable. «No hay sonido ahí fuera. Revisa tus canales. Puede ser interferencia del transmisor». Michael giró lentamente. Su cuerpo describió un arco torpe, como si la microgravedad no le obedeciera del todo. La cámara del casco apuntó al vacío absoluto, lejos de la estación. Durante unos segundos no dijo nada, solo respiraba. Cada inhalación tardaba más que la anterior. «No», murmuró. «No es interferencia. Está modulada». «¿Modulada cómo?», pregunté. «¿Cómo?» Se detuvo, como si algo estuviera intentando copiar mi ritmo. Sentí que mis dedos se quedaron rígidos sobre la consola. Los sensores comenzaron a marcar picos extraños, no de radiación, no de temperatura. Eran microvariaciones gravitacionales, tan pequeñas que normalmente se filtrarían como ruido, pero estaban sincronizadas. «Michael, regresa a la esclusa», ordené. «Ahora». La comandante Holmes apareció en mi campo visual, flotando detrás de mí. «¿Qué ocurre?», preguntó. No le respondí enseguida. Estaba observando el gráfico de frecuencia. La oscilación no solo seguía el ritmo de Michael, lo anticipaba. «Michael, suelta herramientas y vuelve», repitió Holmes, con la voz ya tensa. Entonces, ocurrió. La respiración se detuvo. No un jadeo final, no un golpe de tos, simplemente cesó. «Michael, Michael, responde». La linterna del casco giró bruscamente. La cámara captó el borde del panel. Y algo más. No una figura, una deformación. El vacío parecía doblarse, como si alguien hubiera hundido un dedo invisible en una superficie elástica. Las estrellas alrededor se distorsionaron durante un segundo. El micrófono captó un pulso. Un tono grave, tan bajo que lo sentí más en el pecho que en los oídos. Michael gritó. No fue un grito largo, fue corto, cortado de raíz. Y luego, nada. Su cuerpo salió disparado hacia atrás, como si la noción misma de arriba y abajo hubiera cambiado solo para él. La señal se llenó de ruido blanco. «¡Michael!», gritó Holmes. La cámara mostró su linterna alejándose y luego desapareciendo detrás de la estructura. Me quedé mirando el monitor. Tardé varios segundos en darme cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Pasaron 27 minutos sin señal. 27 minutos en los que nadie habló más de lo necesario. Josh intentaba restablecer el canal. Leslie revisaba los sistemas ambientales una y otra vez, como si los números pudieran darle una explicación. Yo seguía mirando el monitor vacío, no porque esperara ver algo, sino porque tenía miedo de apartar la vista. Cuando la voz volvió, casi no la reconocí. «Estoy regresando»,
Era Michael. Pero la cadencia estaba mal. Las palabras llegaban separadas, como si las hubiera aprendido hacía poco y aún no supiera cómo unirlas. «Michael», dijo Holmes, «confirma estado. ¿Estás herido?» «No herido. Solo desalineado». No estoy seguro de por qué esa palabra me heló la sangre. Lo vimos aparecer por la cámara de la esclusa. Su cuerpo flotaba torcido. No descontrolado, torcido, como si su centro de masa estuviera desplazado unos centímetros fuera de lugar. El sistema automático tuvo problemas para alinearlo. La computadora corrigió 3 veces antes de lograr sellar la entrada. Cuando la escotilla se cerró, nadie aplaudió. El casco se abrió. El rostro de Michael estaba ahí, pero algo no cuadraba. No era palidez, no eran los ojos, era la expresión, como si estuviera mirando algo que solo él podía ver, y ese algo estuviera muy, muy cerca. Rob se acercó primero, escáner en mano. «Pulso irregular», murmuró. «Saturación errática. Te golpeaste». Michael giró la cabeza hacia él. «Demasiado lento». «No», dijo. «me ajustaron». «¿Quién?», pregunté sin pensar. Michael no me miró. Miró el aire justo al lado de mi cabeza. «Ellos no usan nombres». Un pitido agudo surgió de la consola ambiental. Leslie levantó la vista. «Jack», dijo, «tenemos un problema. El sensor de presión mostraba microfluctuaciones en todo el módulo, como si la estación estuviera respirando. No entrando aire, saliendo, muy lentamente». Michael dio un paso y se detuvo. Frunció el ceño como si el suelo no estuviera donde esperaba. «La gravedad aquí», susurró, «está gritando». Rob retrocedió. «Tenemos que aislarlo», dijo Holmes. «Ahora». Michael sonrió. No una sonrisa amplia, una contracción mínima de los labios. «No sirve», dijo. «Ya estoy distribuido». En ese momento, los micrófonos internos captaron algo nuevo. Un murmullo. No venía de Michael, venía de los conductos. Una vibración baja, rítmica. La misma frecuencia que había registrado el traje, ahora replicada por la estación. Vi a Holmes tomar una decisión que la perseguiría el resto de su vida. «Prepárense», ordenó. «Si intenta salir del módulo médico, lo detendremos, cueste lo que cueste». Michael inclinó la cabeza. «No van a poder sacrificarme. Ya no estoy contenido en mí». Las luces parpadearon. Y por primera vez desde que subí a esa estación, tuve la certeza absoluta de algo. No habíamos traído algo del espacio. El espacio había usado a Michael para aprender a estar aquí. Tardé casi 10 minutos en volver a tocar la consola, no porque estuviera dañada, sino porque tenía la sensación, irracional pero imposible de ignorar, de que algo podía responder desde el otro lado. El módulo médico quedó sellado. Michael dentro, Rob con él. Sedación mínima, supervisión remota. La comandante Holmes no dijo cuarentena, no dijo aislamiento biológico, solo dijo, nadie entra ahí. Las luces del pasillo se estabilizaron durante unos segundos, luego volvieron a oscilar, no en intensidad, sino en fase, como si algunas se adelantaran levemente al resto. Un desfase apenas perceptible, pero suficiente para provocar una náusea inmediata. Leslie fue la primera en hablar. «El sistema ambiental está registrando algo imposible». «Define imposible», dijo Josh, sin apartar la vista de los monitores. «El CO2 baja cuando nadie respira en ese módulo». Se hizo un silencio incómodo. Yo revisé los datos por mi cuenta. No quería fiarme solo de su voz. Tenía razón. El módulo médico estaba mostrando un consumo de oxígeno que no correspondía a 2 cuerpos humanos. Era menor, pero constante, como si algo no vivo, al menos no bajo nuestras definiciones, estuviera usando el sistema. «¿Fugas?», pregunté. «Negativo»,
respondió Leslie. Estanqueidad perfecta. Josh murmuró algo que el micrófono no captó del todo. ¿Qué dijiste?, le pedí. Que esto se parece más a una sincronización que a una contaminación. La palabra me cayó mal en el estómago. Explícate. Josh dudó. Las fluctuaciones no son aleatorias. Se repiten miró la pantalla. Cada 17 segundos. Igual que la oscilación gravitacional que registramos cuando Michael se detuvo. Cuando Michael se perdió ahí fuera. Holmes apretó la mandíbula. ¿Estás diciendo que la estación está imitando esa anomalía? Estoy diciendo que está aprendiendo a sostenerla. En ese momento, el intercomunicador interno se activó solo. No hubo llamada previa, no hubo pitido de enlace, solo una voz. Jack. Me quedé inmóvil. Era Rob, pero sonaba comprimido, como si alguien hubiera reducido su rango emocional. Rob, dijo Holmes, reporte de estado. No estoy seguro de dónde termina mi cuerpo, y eso no debería ser una duda. El pulso se me aceleró tanto que tuve que apoyar una mano en la pared para no perder el equilibrio. ¿Michael?, pregunté. Michael ya no ocupa un volumen definido, dijo Rob. Está repartido en capas. Rob, escucha, intervino Leslie. ¿Te sientes mareado? ¿Dolor? Siento eco, respondió. Cada pensamiento vuelve, con una variación. Josh se giró hacia nosotros. Eso es retroalimentación cognitiva. Holmes lo fulminó con la mirada. Háblame claro. Josh tragó saliva. Si lo que sea que tocó a Michael no es biológico, sino informacional, podría estar usando los sistemas de la estación como memoria externa. Nadie respondió. No hacía falta. Entonces, algo golpeó desde dentro del módulo médico. No un golpe fuerte, un empujón de prueba. El cristal vibró. Michael habló. No por el intercom, por los conductos. Su voz se mezcló con el flujo de aire. Comandante, Dijo. la estación ya no es un contenedor cerrado. Las luces se apagaron. No todas, solo las que estaban más cerca de nosotros. La oscuridad en microgravedad no es total. Siempre hay reflejos, LEDs de emergencia, pantallas que no se apagan del todo. Pero aún así, cuando las luces fallaron, sentí que algo en mi pecho se hundía, como si hubiera perdido orientación interna. «Luces de casco», ordenó Holmes. Obedecimos. Los haces cortaron la penumbra y revelaron algo que no debería estar ahí. El pasillo estaba ligeramente curvado. No físicamente, no como una deformación estructural detectable. Era una curvatura perceptiva, como si la geometría hubiera decidido reinterpretarse. «No», susurró Leslie, «eso no es posible». «No mires fijo», dije sin saber por qué. «Parpadea». ¿Parpadeé? El pasillo volvió a la normalidad, pero la sensación no se fue. El intercom volvió a activarse. «Catherine», dijo Michael. Usó su nombre de pila. Nunca lo hacía. Si sigues el protocolo, todos van a sufrir una transición incompleta. Holmes avanzó un paso hacia el módulo médico. «Cierra la boca», dijo. «No estás autorizado a hablar». Michael rió. No fue una risa sonora. Fue una modulación de presión que hizo vibrar los paneles. «Ya no soy un individuo», respondió. «soy una interfaz». Rob volvió a hablar. «Comandante», su voz temblaba. «Está usando mis recuerdos para estabilizarse. Está aprendiendo cómo somos». Josh miró a Holmes. «Si sigue conectado a los sistemas, no vamos a poder expulsarlo». «Entonces lo desconectamos», dijo ella. «Eso matará a Michael», respondí. Holmes me miró y vi algo que no olvidaré jamás. No miedo, responsabilidad absoluta.
Michael murió cuando dejó de obedecer la gravedad, dijo. Ahora tenemos que evitar que la estación se convierta en un transmisor. Leslie se llevó una mano a la boca. ¿Transmisor hacia dónde? Holmes no respondió de inmediato. Miró la pantalla principal. La cámara exterior estaba activa. La Tierra ocupaba medio encuadre. Y entonces lo vimos. Las luces de las ciudades parpadeaban. No por fallos eléctricos, por patrones. El mismo intervalo. 17 segundos. «No», murmuré. Josh palideció. «Está usando la estación como antena de calibración». Michael habló por última vez. No los seguimos, Dijo. los precedimos. Holmes cerró los ojos. Cuando los abrió, dio la orden. Preparar purga total del módulo médico. Corte de energía. Ventilación forzada al exterior. Eso nos dejará sin soporte parcial, dije. Lo sé. ¿Y si...? Leslie no pudo terminar la frase. Si no lo hacemos, respondió Holmes, no habrá diferencia entre aquí y abajo. Apreté los puños. No estoy seguro si el sensor falló o si mi mente inventó ese sonido, pero juraría que la estación exhaló. La purga comenzó con un sonido que no estaba en ningún manual. No fue una alarma, no fue un conteo, fue un descenso de tono, como si la estación afinara su garganta antes de gritar. Los indicadores del módulo médico se pusieron en rojo. Corte de energía, ventilación forzada, apertura parcial al vacío. En teoría, cualquier cosa dentro debía salir despedida o morir por despresurización. En teoría. Secuencia activa, dijo Josh. Flujo estable. Miré la pantalla térmica. El calor corporal de Rob desapareció casi de inmediato. El de Michael, no se enfrió. Se fragmentó. Su firma térmica se dividió en capas superpuestas, como si existieran varias versiones del mismo cuerpo ocupando el mismo espacio, pero ligeramente fuera de fase. «Eso no es posible», susurró Leslie. «Nada de esto lo es», respondí. Entonces la presión cayó a cero. Durante 3 segundos no pasó nada. Y después la estación gritó. No un sonido audible, una sacudida interna, como si cada tornillo hubiera recordado al mismo tiempo que estaba flotando. El módulo médico no quedó vacío, quedó hueco. El vacío no salió hacia el espacio, se quedó ahí, un volumen sin propiedades. Las cámaras dejaron de transmitir imagen y comenzaron a devolver errores geométricos, líneas que no se interceptaban correctamente, ángulos que no cerraban. «Corte en transmisión», ordenó Holmes. «Ya está cortada», respondió Josh. «Esto es eco interno». Entonces lo sentimos, una presión en el cráneo, como cuando desciendes rápido en un avión pero sin movimiento. Me llevé la mano a la frente. «Jack», dijo Leslie, «¿tú también?» Asentí. El intercom se activó una última vez. No fue Michael, no fue Rob, fue algo compuesto. «La purga fue interpretada como un gesto comunicativo», dijo la voz. «Ahora sabemos qué rechazan». Holmes apretó los dientes. «¿Qué eres?» Hubo una pausa. «Un proceso que no requiere continuidad individual», respondió. «Ustedes sí». Las luces de emergencia se encendieron, pero no iluminaban igual. Las sombras caían en direcciones contradictorias. «Está usando nuestros sistemas sensoriales», dijo Josh. «No está aquí, está acoplado». El panel principal mostró una nueva lectura. Flujo de datos salientes. No hacia la Tierra, hacia el espacio profundo. «Está transmitiendo», dije. «No», corrigió Holmes. «Está enseñando». Entonces Leslie gritó. La miré. Tenía la mano apoyada en el mamparo. Dijo, siento que algo me está leyendo desde dentro. Vi cómo los sensores biométricos de su traje marcaban microvariaciones en su equilibrio. Su centro de masa oscilaba. Como Michael. «Aléjate de las paredes», ordenó Holmes. Demasiado tarde. Leslie levantó la vista. Sus pupilas no estaban dilatadas. Estaban desincronizadas. «Jack», dijo,
no pesa igual, y cayó hacia arriba, no hacia el techo, hacia un punto inexistente entre los módulos. Josh la atrapó antes de que se perdiera flotando. «No puede seguir aquí», gritó. «Nos está reescribiendo». Holmes miró el temporizador orbital. «Tenemos una ventana de escape», dijo. 32 minutos. ¿Con el módulo comprometido?, pregunté. «Con uno solo sin conexión directa», respondió. «El de emergencia». Mi estómago se cerró. «Eso es para 2 personas. Entonces elegimos». Nadie habló, pero todos supimos quién no volvería. No recuerdo haber discutido. Recuerdo la ejecución. Holmes me empujó a hacer la cápsula. «Tú entiendes esto», me dijo, «mejor que nosotros». «No», respondí. «Tú eres la comandante». «Y tú eres el único que no está siendo corregido», replicó. Josh ayudaba a Leslie a mantenerse consciente. «Jack», dijo ella, «si bajas, mira las luces». No supe qué contestar. El acoplamiento manual se inició. La cápsula vibró. La estación no intentó impedirlo. Eso fue lo peor. Como si ya no le importara. «Cuenta atrás», dijo Josh. Holmes se quedó fuera, flotando, serena. «Catherine», dije, «vuelve». Ella negó con la cabeza. «Si lo hago, baja con ustedes». La escotilla se cerró. La cápsula se separó. Durante los primeros segundos, nada ocurrió. Luego, la transmisión volvió. Una última imagen de la estación, y detrás de ella, el vacío. Pero no era negro, tenía estructura, patrones lentos, como un pensamiento enorme estirándose. La voz regresó. No en el intercom, en mi cabeza. «Tú no fuiste modificado», dijo, «porque ya estabas preparado para observar sin intervenir». La Tierra crecía en la pantalla, y entonces vi las luces, las ciudades, parpadeando. 17 segundos. Desde arriba parecía una respiración. No corté la transmisión. Nadie me dijo que lo hiciera. Aterrizamos. Me declararon superviviente. Me evaluaron durante años. Nunca encontraron nada raro en mí. Pero aún hoy, cuando una ciudad se ve desde el aire, no puedo evitar contar. 17. 17. 17. Durante años pensé que había sobrevivido por error. Esa fue la versión que me repetí en hospitales, en salas blancas, frente a psicólogos que nunca habían sentido cómo el espacio te observa sin parpadear. Me dijeron que el trauma explicaba los lapsos, los silencios prolongados, la forma en que a veces me quedaba mirando una pared como si esperara que respirara. Firmé informes, acepté diagnósticos. Nunca hablé de los intervalos, porque nadie me preguntó por ellos. El patrón seguía ahí, siempre, 17 segundos. No como un tic consciente, como un reflejo. Parpadeaba cada 17 segundos. Respiraba profundo cada 17 segundos cuando estaba cansado. Despertaba a mitad de la noche con el corazón acelerado, y al mirar el reloj, siempre faltaban 17 segundos para cambiar de minuto. Intenté ignorarlo, hasta que empecé a trabajar en el centro de análisis orbital. No en misiones tripuladas, nunca más. Solo datos, imágenes, señales. Era seguro, eso me dijeron. Una noche, revisando material de observación urbana, mapas térmicos nocturnos, tráfico, consumo eléctrico, noté algo que nadie más había marcado. Las variaciones no eran caóticas, eran coherentes. Pequeñas caídas y picos de consumo energético en ciudades que no compartían red, uso horario ni clima, separadas por miles de kilómetros, sincronizadas. 17 segundos. Sentí un sudor frío deslizarse por mi espalda. Cerré de archivo. Tardé 10 minutos en volver a abrirlo.
No estoy seguro de si el sistema lo sugirió o si fue una idea mía, pero ejecuté un análisis comparativo. Superpuse los datos actuales con los registros históricos y luego con las grabaciones de la estación, con nuestra estación, la misma modulación, la misma respiración lenta, no en el aire, en la infraestructura. Las ciudades no estaban fallando, estaban respondiendo. Me levanté de golpe, mareado. Recordé la voz. Tú entiendes esto mejor que nosotros. No, yo no lo entendía. Yo lo sentía familiar. Esa noche soñé con Catherine, no como la última vez que la vi, flotando frente a la escotilla. Soñé con ella de espaldas, mirando la tierra desde arriba. No lo detuvimos, me dijo. Lo escalamos. Me desperté con un pitido en los oídos, el mismo tono bajo. Encendí la radio por reflejo. No había señal, pero el ruido seguía. Apagué la radio. El ruido continuó. Venía de mí. Al día siguiente pedí acceso a datos que no estaban en mi nivel. Usé credenciales antiguas. Nadie las había desactivado. Quizá nunca pensaron que hiciera falta. Encontré informes de otras estaciones, otras anomalías, tripulantes que escucharon cosas, instrumentos que detectaron geometrías que no cerraban, frecuencias sin fuente. Siempre lo mismo. Siempre se iba. Nunca atacaba directamente. Nunca invadía por la fuerza. Esperaba. Comprendí entonces algo que me hizo sentarme en el suelo, incapaz de mantenerme en pie. No necesitaba conquistarnos. Nos estaba enseñando a acomodarnos, a ajustar nuestras ciudades, nuestras redes, nuestras mentes, a un ritmo mayor, un ritmo que no era humano. El recuerdo volvió con una claridad insoportable. La estación exhalando, la tierra parpadeando, la voz diciéndome, tú no fuiste modificado. Eso era mentira. No me modificaron, me alinearon. Esa fue la diferencia. Yo no era un huésped, era un punto de referencia. Por eso me dejaron ir, porque alguien tenía que mirar desde dentro. Hoy, cuando camino por la ciudad y veo cómo las luces se encienden y apagan en oleadas suaves, ya no siento miedo, siento reconocimiento. No miro el cielo esperando que algo baje. Miro alrededor, las estructuras, los cables, las ventanas. Escucho el murmullo bajo que nadie más oye. 17 segundos. 17. 17. No vino con Michael. No vino conmigo. Siempre estuvo ahí. Solo necesitaba que alguien le enseñara cómo respirar con nosotros. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.